Bueno, el programa ampliado de inmunizaciones son acciones conjuntas de los países de la región y el mundo para apoyar acciones tendientes a mejorar coberturas de vacunación a fin de disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por enfermedades prevenibles por vacunas. Estos programas ampliados de inmunizaciones fueron creadas y introducidas, ¿verdad?, en Latinoamérica en la década del 70 y posteriormente, ¿verdad?, se fueron desarrollando programas, campañas masivas de vacunación en las poblaciones para mejorar la cobertura. Podemos ver que en la década del 70 los esquemas de vacunación de los países incluían solo 4 vacunas que protegían contra 6 enfermedades. También, tuberculosis, formas graves, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y sarampión. Las tasas de cobertura de vacunación no superaban el 10% de la población. En la década del 80 se realizaron campañas masivas de vacunación y se llegaron a alcanzar coberturas del 70 y el 80%. En la década del 90 se incorporaron nuevas vacunas combinadas como la triple viral, la SPR, contra el sarampión, paperas y rubeola, vacunas conjugadas contra el Haemophilus influenza tipo B y la vacuna contra la hepatitis B, luego convertidas en la vacuna conjugada pentavalente. Desde la década del 2000 se alcanzaron coberturas del 90% o más. El Programa Ampliado de Inmunización o PAI en el Paraguay fue instituido en los años 80. Hay una ley del 2003, la 2310, de protección infantil contra enfermedades inmunoprevenibles. Se crea esa ley. En el 2002 se introducen las vacunas combinadas SPR o triple viral y la pentavalente. En el 2006 se introducen las vacunas contra la influenza y en el 2010 contra el rotavirus. Existen además vacunas para grupos de riesgo específicos, como la vacuna contra la poliomielitis intramuscular, contra la hepatitis B, la triple bacteriana, que es la difteria, pertussis acelular y tétanos, y también antineumocócica neumo 23 valente. En el 2012 se crea la Ley 4621, la Ley Nacional de Vacunas, que amplía la ley anterior, la del 2003, con la finalidad de fortalecer y asegurar la sostenibilidad del PAI en todos sus componentes. Lo que se logra con esta Ley Nacional de Vacunas es que el Estado, a través o a partir del Presupuesto General de Gastos de la Nación, cuente, ¿verdad?, con un presupuesto para la compra de vacunas anuales. O sea, de todo lo que planifica el Estado gastar en un año, hay un porcentaje que está destinado exclusivamente a la compra de vacunas. Y con esto entonces se fortalece y se asegura la sostenibilidad del programa ampliado de inmunizaciones en Paraguay. Vale destacar que todas las vacunas que figuran en el calendario regular de vacunación en el Paraguay son de aplicación gratuita a la población. No tiene costos. En el 2012 se crea la ley 4744 y también la ley 4762, que logra la incorporación de nuevas vacunas de aplicación a la población en general, como la vacuna contra el papiloma humano, contra el neumococo, contra la varicela y contra la hepatitis A. En el 2013 fueron incluidas en el esquema regular de vacunación las vacunas contra la varicela, virus papiloma humano, hepatitis A y la vacuna triple bacteriana acelular o TDAP. En el 2014, Paraguay logra la certificación de eliminación del sarampión y la rubeola, estatus que lo mantiene hasta hoy en día, ¿verdad? O sea que 6 años después, ¿verdad?, que estamos en el 2020, seguimos entonces con esta certificación de eliminación de sarampión y rubeola. En el 2015 se incluye en el Esquema Nacional de Vacunación una dosis de la vacuna polio inactivada o IPV aplicada a los 2 meses.
En el 2017 fue incluida en el Esquema Nacional de Vacunación la vacuna contra el virus de la hepatitis B, indicado a todo recién nacido antes de cumplir 24 horas de vida. En el 2017 se incluye la vacuna 13 valente contra el neumococo, efecto rebaño. Bueno, la primera vacuna que se aplica en el Paraguay, ¿verdad?, a todo recién nacido antes de las 24 horas es la vacuna contra la hepatitis B. La primera dosis entonces se aplica al nacer y con esto se evita la transmisión perinatal del virus. Ensayos clínicos han establecido que la vacuna administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, seguida de al menos 2 dosis más de la vacuna, es eficaz para prevenir la infección perinatal por virus de hepatitis B e inducir una inmunidad contra el virus de la hepatitis B. El componente antigénico, cada dosis es una suspensión liofilizada que contiene 5, 10 o 20 microgramos de la sustancia, ¿verdad? Suspensión liofilizada, entonces, como había comentado, corresponden son como polvos, ¿verdad?, que vienen en frascos, es decir, que necesitan un solvente, un líquido, un diluyente para poder reconstituir esa vacuna. La dosis reconstituida tiene entre 0,5 a 1 ml y utiliza como adyuvante el hidróxido de aluminio. Con el hidróxido de aluminio lo que mejora es la absorción de la vacuna a nivel muscular. La presentación viene en viales de 1 dosis, 2 dosis, 6 dosis, 10 dosis y de 20 dosis. Y están disponibles en ampollas o en jeringas ya prellenadas, generalmente son monodosis, para aplicación directa. La vacuna contra la hepatitis B se debe conservar a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, potencia conservada entre 24 y 31 meses desde la fecha de producción del laboratorio. Entonces, manteniendo esta cadena de frío y esta temperatura entre 2 y 8 grados, nos asegura una potencia entre 2 años y 2 años y medio desde la fecha de producción en el laboratorio. Pero a medida que aumentemos la temperatura de conservación entre 22 y 25 grados, la vacuna solo es estable durante 30 días, entre 35 y 37 grados es estable durante una semana, 7 días, y otra cosa a verificar es que los frascos multidosis, una vez abiertos y conservados entre 2 y 8 grados centígrados, podrá utilizarse durante un mes. De allí entonces la importancia de mantener la cadena de frío y para conservar la vacuna estable y con una potencia adecuada, entonces necesitamos que se mantenga entre 2 y 8 grados centígrados. El esquema de vacunación. Se administra 0,5 ml de la vacuna y se lo hace por vía intramuscular. La primera dosis, monodosis, se aplica en la cara anterolateral del muslo derecho. La segunda dosis, que sería a los 2 meses, forma parte, ¿verdad? La vacuna contra la hepatitis B es un constituyente de la vacuna pentavalente. A los 4 meses, también a través de la aplicación de la pentavalente, y a los 6 meses a través de la aplicación de la pentavalente. Entonces, la primera dosis, que es monodosis, que se hace al nacer, es una vacuna, la vacuna contra la hepatitis B se aplica entonces en forma intramuscular en el muslo derecho. Pero a partir de la segunda dosis, que sería a los 2 meses, ya como formando parte de la vacuna pentavalente. Lo mismo ocurre a los 4 meses y a los 6 meses. Contraindicaciones. Algunos efectos secundarios transitorios que presenta la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B es el dolor en el sitio de la inyección. También puede producir irritabilidad en el niño, fiebre, que puede aparecer a las 24 horas y durar entre 2 o 3 días. Una contraindicación relativa es la no aplicación a recién nacidos que nacen con un peso menor de 2.000 gramos.
Entonces, relativa en el sentido de que debemos esperar que el niño alcance o supere este peso de 2000 gramos para allí aplicar. También está contraindicado su aplicación en recién nacidos con inestabilidad hemodinámica. En estos pacientes se retrasa la administración, ¿verdad?, hasta que el paciente esté estable, se recupere. Y también nos habla de que las reacciones alérgicas a esta vacuna son muy raras. La respuesta inmune a la vacuna contra la hepatitis B es muy buena, es formidable. La eficacia de la vacuna oscila entre 90 al 95% en relación a la prevención de infección por virus de hepatitis B, tanto en niños como en adultos. Pero la recomendación habla de que por lo menos se requieren 3 dosis para poder inducir esta respuesta inmune. Inmunocomprometidos baja la respuesta entre un 50 a 70%. La segunda vacuna que se aplica en los niños es la vacuna contra la tuberculosis llamada BCG o Bacilo Calmette-Guerin. La vacuna BCG evita la diseminación hematógena o bacteremia que se produce en la prima infección natural por el bacilo de Koch, cuya manifestación clínica son las formas miliar y extrapulmonar graves como la tuberculosis ósea, la meningia y la séptica. El componente antigénico, la vacuna contra la tuberculosis, está constituida por bacterias vivas atenuadas que se obtienen de una cepa derivada del cultivo de bacilos bovinos, del Mycobacterium bovis. La preparación también es liofilizada en forma de polvo, es decir, que requiere de un diluyente o una suspensión para poder reconstituirlo. Existen 4 cepas de Mycobacterium bovis, ¿verdad?, o subcepas de Mycobacterium bovis que son utilizadas para la aplicación. Está la cepa francesa 1173P2 de Pasteur, utilizada en Francia y 14 países del mundo. Luego existe una cepa danesa, la 1331, una cepa Glaxo, la 1077, y una cepa Tokio 172. Entonces, dependiendo de las diferentes partes del mundo, se utilizan, ¿verdad?, una de estas cepas para la aplicación a la población. Recuerden que son cepas de bacterias vivas atenuadas o subcepas, ¿verdad?, obtenidas del Mycobacterium bovis. La composición y presentación. Cada dosis de 0,1 ml de vacuna reconstituida contiene aproximadamente 0,05 miligramos del bacilo Calmette-Guerin. Cada frasco se acompaña de un solvente, ampolla de 1 ml, que contiene 3 miligramos de sodio L-glutamato monohidrato. Se presentan en frascos ampollas multidosis de 10, 20 y 50 dosis. La vacuna BCG, como les comenté, está liofilizada y también requiere, ¿verdad?, de un diluyente o un solvente para reconstituirla. Tanto la forma liofilizada o el polvo más el diluyente deben ser conservadas en un lugar seco entre 2 y 8 grados centígrados. Y algo muy importante con la vacuna BCG es que debe ser protegida de la luz solar directa e indirecta, porque la luz solar inactiva esta vacuna, ¿verdad?, y por lo tanto, si es que llegara a darle luz solar, entonces hay que desechar. Una vez abierto el frasco multidosis, debe ser utilizada inmediatamente, pudiendo esperar hasta 6 horas toda vez que se mantenga la cadena de frío, en el sentido de que toda vez que se mantenga entre 2 y 8 grados centígrados. Indicación de la vacuna BCG, edad y peso corporal. La vacuna BCG debe ser administrado al recién nacido preferentemente antes del alta hospitalaria. Es decir, nace el niño, la primera vacuna que se le va a aplicar va a ser la vacuna contra la hepatitis B.
Luego el niño va a pasar con la madre, va a estar en alojamiento conjunto probablemente. Y dependiendo, si el parto es normal, generalmente el alta puede darse a las 24 horas. Y si el parto fue por cesárea, entonces a las 48 horas. Yo tengo que hacer una segunda evaluación clínica y física del paciente. Y entonces, si el médico considera que el paciente está como para ser dado de alta, allí debe aprovechar y aplicarle la vacuna BCG antes del alta. Se administra a recién nacidos, pero que deben tener un peso igual o superior a 2.000 gramos. Si no alcanza este peso de nacimiento, entonces debemos esperar que alcance o supere los 2.000 gramos para poder aplicarlo. Contraindicaciones. Está entonces como una contraindicación relativa el recién nacido con un peso inferior a 2.000 gramos. Como les comenté, deben esperar a alcanzar los 2.000 gramos o superar este peso para poder aplicar la vacuna BCG. También si es que existen reacciones dermatológicas en el sitio de aplicación, que generalmente se realiza en el músculo deltoides o a nivel del músculo deltoides en el brazo derecho. Solo que la vacuna, la BCG, es de aplicación intradérmica. Enfermedades graves con compromiso del estado general también contraindican la aplicación de BCG. La utilización de drogas inmunosupresoras, que enfermedades infecciosas, ¿verdad?, que el niño pudiera padecer, como sarampión o varicela. La infección por VIH, ¿verdad?, hijos de madres con VIH, entonces también está contraindicado. Y la utilización de corticoides por 15 días o más. Se administra en forma intradérmica, ¿verdad?, y en el tercio superior de la región deltoide del brazo derecho. Una vez que se aplica, ¿verdad?, en forma intradérmica, la lesión vacunal tiene una evolución que generalmente empieza como una pápula o una sobreelevación de la piel que desaparece a los 30 minutos. Posteriormente aparece un nódulo plano rojizo de 3 a 4 milímetros de diámetro a las 24 a 48 horas. Persiste durante 15 a 21 días con aumento de la tonalidad rojiza y se produce una sobreelevación. Luego una ulceración con salida de líquido cero purulento y formación de una costra que cae dejando una cicatriz deprimida, ensacabocados, indoloro, 30 días hasta 4 a 8 semanas de evolución. No requiere, todas estas lesiones no requieren un tratamiento específico. La protección conferida por la vacuna BCG, varios estudios han determinado que la duración de la inmunidad conferida es de aproximadamente 20 años y luego esa protección se va reduciendo. Es muy importante la vacuna BCG porque protege contra formas graves de la tuberculosis, la diseminación miliar, la tuberculosis ósea, la meningia y la séptica. Efectos adversos, entonces, puede producir una adenitis supurativa, ganglios en la región axilar derecha, entonces que se hipertrofian, se ulceran, ¿verdad?, y puede producir una adenitis, puede producir una ulceración persistente en el sitio de aplicación denominado BCG-itis, formación de abscesos, infección diseminada con el BCG, ¿verdad? Se puede, como son bacterias vivas atenuadas, entonces se puede reactivar dentro del individuo con escaso, o sea, inmunocomprometidos, y entonces producir una infección diseminada o una osteitis que suele aparecer en 1 por cada 100.000 vacunados. Uso simultáneo con otras vacunas. Se puede administrar con cualquier vacuna. Está contraindicada la vacuna BCG para las personas con infección documentada por VIH o en los expuestos perinatales al VIH, considerando la mayor incidencia de infección diseminada por BCG que presentan estos niños. La vacuna frente al rotavirus. En el 2006 fueron autorizadas 2 vacunas vivas atenuadas
antirrotavirus por vía oral. La vacuna antirrotavírica humana monovalente o Rotarix y una vacuna antirrotavírica reagrupada bovino-humana pentavalente Rotatec. Ambas son inocuas y seguras. Y la que utilizamos en Paraguay es la vacuna antirrotavírica humana monovalente o Rotarix. Entonces, está constituida también por virus vivos atenuados del rotavirus y la administración es por vía oral. El componente antigénico, la vacuna monovalente de virus vivos atenuados de origen humano contiene la cepa RIX4414. Algo muy interesante es que una vez administrado al niño presenta replicación intestinal entre el 15 y el 50% de los niños vacunados y se produce una eliminación del virus a través de la materia fecal del paciente vacunado y esta excreción va disminuyendo posterior a la segunda dosis. La composición y presentación de viales de la vacuna contra el rotavirus, una dosis 1,5 ml de la vacuna contiene la cepa de rotavirus humano RIX4414, que son virus vivos atenuados del rotavirus, excipientes con efecto conocido como la sacarosa y el sorbitol, tiene un aspecto líquido transparente, incoloro, sin partículas visibles y no requiere dilución o reconstitución. Es decir que la vacuna ya viene preparada, lista para ser administrada. No necesita de ningún diluyente o solvente, ¿verdad?, para reconstituirla, sino que ya viene preparada, lista para ser aplicada. La conservación también se debe hacer entre 2 y 8 grados centígrados. Si es que mantenemos esta cadena de frío, puede llegar a una vida media de 36 meses, ¿verdad?, de 3 años, y también requiere protección de la luz. El esquema de vacunación en Paraguay contra el rotavirus es: la primera dosis se administra a los 2 meses de vida y la segunda dosis a los 4 meses. O puede haber un intervalo mínimo entre ambas dosis de 1 mes, ¿verdad?, es decir, de 4 semanas. Pero el esquema básico utilizado es: primera dosis 2 meses de edad, segunda dosis 4 meses de edad, ¿verdad? Es una vacuna que se administra por vía oral. Es decir, en Paraguay un niño de 2 meses recibe 4 vacunas. La primera es la vacuna contra el rotavirus, que es por vía oral. La segunda es la vacuna contra la polio intramuscular, que se aplica en la cara anterolateral del muslo derecho. La tercera es la vacuna antineumocócica conjugada o PCV13, que también es de administración intramuscular, cara anterolateral del muslo derecho, a 2,5 centímetros de distancia del sitio de aplicación del IPV. Y la cuarta vacuna es la pentavalente, también de administración intramuscular, y se aplica en la cara anterolateral del muslo izquierdo. Estas son entonces las 4 vacunas que debe recibir un niño de 2 meses de edad. Contraindicaciones de la vacuna contra el rotavirus. Se debe posponer su administración ante episodios de fiebre con decaimiento general. No debe administrarse una segunda dosis a lactantes que presentaron una reacción de hipersensibilidad previa en esa primera vacunación, ¿verdad?, el de los 2 meses. Entonces, si es que hubo hipersensibilidad allí demostrada, se debería suspender su administración a los 4 meses. También se está contraindicado en lactantes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal crónica. Se debe posponer ante la presencia de diarrea del niño y no se dispone de datos de seguridad y eficacia en lactantes inmunocomprometidos. Entonces, en estos pacientes también está contraindicado, ¿verdad?, porque no se dispone de datos de seguridad de esta vacuna, ¿verdad?, con pacientes inmunocomprometidos.
La protección que confiere la vacuna frente al rotavirus. La protección es del 74 al 85% de las diarreas de cualquier severidad causadas por el rotavirus y del 90 al 100% de las diarreas severas. Reduce en un 96% las internaciones y en un 94% las consultas de urgencias debidas a rotavirus. Entonces imagínense la gran protección que ofrece esta vacuna contra las infecciones por rotavirus. Efectos adversos. Algunas de las más frecuentes es la producción de fiebre, que generalmente es menor a 39 grados. Puede producir también vómitos, irritabilidad en el niño, hiporexia y diarreas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la primera dosis se administre entre las 6 y 15 semanas de vida. La edad máxima para administrar la última dosis son las 32 semanas. Y no está indicada su administración en pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos. La vacuna contra el poliovirus. Acá contamos con dos vacunas. La antipoliomielítica de virus vivos atenuados, trivalente oral o vacuna Sabin, también se la conoce, y la vacuna VOPV, vacuna contra la polio oral bivalente. La vacuna antipoliomielítica de virus vivos atenuados o trivalente oral o Sabin fue sustituida por la vacuna contra la polio oral bivalente, teniendo en cuenta que el componente poliovirus 2 de la trivalente oral está demostrado que puede reactivarse en pacientes en los que son administrados y producir poliomielitis en esos pacientes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud decide retirar el componente poliovirus 2 y queda entonces la vacuna, la VOPV, constituida por el poliovirus tipo 1 y tipo 3. Por eso el nombre de bivalente. Y que es la que actualmente se utiliza en Paraguay. Entonces, la VOPV o vacuna antipoliomielítica oral bivalente es una suspensión acuosa de virus vivos atenuados de los tipos polio 1 y polio 3, obtenidas del riñón de mono de células diploides humanas. Entonces, en esta vacuna, en la VOPV, fue retirada la cepa polio tipo 2, ¿verdad? Porque se considera que pueden producir una reactivación del virus y producir poliomielitis en los pacientes en los que son administrados. Entonces, esta es la vacuna que sustituye actualmente a la trivalente oral antipolio, ¿verdad? O Sabin. Actualmente entonces se utiliza la VOPV. Composición y características. Cada dosis, 2 gotas de vía oral, equivalen a 0,1 ml. Utiliza como estabilizantes magnesio y arginina y generalmente viene en una suspensión bebible en viables o frascos multidosis o recipientes con goteros. Contiene una dosis de 0,1 ml equivale a 2 gotas, 10 dosis de 1 ml equivalen a 20 gotas y 20 dosis de 2 ml equivalen a 40 gotas. La dosis real, la que administramos, es la de 2 gotitas que se administran a los niños, ¿verdad? Es decir que pasamos o administramos 0,1 ml de la vacuna. La conservación y mantenimiento, ¿verdad? Esta vacuna es viable por 2 años. Una vez descongelada se debe mantener entre 2 y 8 grados centígrados y con esta temperatura se puede mantener viable y estable durante 6 a 12 meses. Si la temperatura de conservación aumenta a 20 y 25 grados centígrados, pierde el 50% de su actividad pasados los 20 días. A 35 grados o más, pierde su titulación a las 72 horas. Una vez utilizado el frasco multidosis, tendrá una utilidad de 4 semanas
toda vez que se mantenga una temperatura entre 2 y 8 grados. Las indicaciones. La vacunación primaria, un mínimo de 1 o 2 dosis vía oral con un intervalo de 8 semanas y mínimo de 4 semanas de acuerdo a las recomendaciones actuales. El esquema actual en Paraguay de la vacuna contra la poliomielitis es: a los 2 meses, entonces se aplica la vacuna contra la polio intramuscular. ¿Se acuerdan? En el muslo derecho del niño a los 2 meses de edad. Pero a partir de los 4 meses, esta aplicación o administración de la vacuna contra la polio ya se vuelve por vía oral y allí se empieza a utilizar la VOPV. Entonces, 4 meses VOPV, 6 meses VOPV y tiene unos refuerzos a los 18 meses y 4 años también con VOPV. Entonces, el esquema de vacunación contra la poliomielitis en el Paraguay es: primera dosis a los 2 meses es una vacuna contra la polio, pero de tipo o de administración intramuscular, el de los 2 meses. A partir de los 4 meses ya es vía oral. Las 2 gotitas, ¿verdad? O 0,1 ml de la vacuna, que se administra a los 4 meses, a los 6 meses y tiene unos refuerzos a los 18 meses y a los 4 años. La protección conferida. La vacuna VOPV, que contiene virus vivos atenuados del tipo polio tipo 1 y tipo 3, es de uso oral, ¿verdad? Se administra por vía oral. Se replica en el tracto gastrointestinal, parecida, ¿verdad? O igual a la vacuna contra el rotavirus. Y con esto estimula la producción de anticuerpos secretores de tipo IgA y serológicas de tipo IgG. La duración de la inmunidad conferida es de 15 años aproximadamente. Otra vacuna administrada a los niños es la vacuna pentavalente. La pentavalente forma parte del esquema regular de vacunación en el Paraguay desde el año 2003. Se introdujo esta vacuna. Y es una combinación de la vacuna triple bacteriana de células enteras para pertusis o DPT, la vacuna contra la hepatitis B y el componente Haemophilus influenza tipo B. Como componente antigénico presenta los toxoides contra el tétanos y la difteria, contiene células enteras de Bordetella pertussis, contiene antígeno en superficie de hepatitis B y oligosacáridos conjugados de Haemophilus influenza tipo B. La composición: una dosis de 0,5 ml, ¿verdad? Que es la que se administra, contiene toxoide distérico purificado 30 unidades internacionales, toxoide tetánico purificado 30 unidades internacionales, Bordetella pertussis inactiva, ¿verdad? Células enteras de Bordetella pertussis 4 unidades internacionales, antígeno de superficie de hepatitis B purificado 10 microgramos y oligosacárido de Haemophilus influenza tipo B 10 microgramos. Y como adyuvante utiliza el fosfato de aluminio 0,3 miligramos. Como es una vacuna de aplicación intramuscular, requiere de un coadyuvante, ¿verdad? Como el fosfato de aluminio, para mejorar su absorción a nivel muscular. Debe ser conservada entre 2 y 8 grados centígrados, al igual que las otras vacunas. No debe ser congelada. Debe ser agitada antes de utilizarse la vacuna pentavalente y su aspecto debe ser blanquecina de tipo lechosa y homogénea. Ante la presencia de grumos o que la vacuna no sea homogénea, entonces debe ser desechada. Se presenta en frascos monodosis y algo muy importante es que debe ser administrado inmediatamente después de abrir el envase.